Dios para que Él nos siga hablando. Y está en primera de Timoteo número 3, del 14 en delante. Los que traigan su Biblia, sáquenla. Esa lectura toda, desde el 1 hasta el 16, la deberíamos de leer a diario, porque allí Dios nos enseña cómo Él quiere que nosotros nos comportemos. Primera de Timoteo 3, del 14 al 16. Y dice así la palabra de Dios: Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Palabra de Dios. Bienvenidos mis hermanos en esta noche. Qué bueno que están aquí, porque de una manera y de otra el Señor nos quiere hablar a todos. Él siempre está sediento de hablarnos. Él siempre está sediento de que nosotros escuchemos las instrucciones que Él nos deja para cómo vivir, para cómo comportarnos, especialmente a los que ya conocemos un poquito del camino de Dios. Es a los que nos habla un poco más fuerte, donde nos dice que San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, cómo él tiene esa esperanza de reencontrarse con él. Pero como dice la palabra de Dios, en caso de que yo llegue tarde o no llegue el día que yo quisiera llegar, yo te mando las instrucciones para que tú sepas cómo comportarte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. Y así nos dice a todos nosotros. Yo veo muchas personas nuevas que están llegando al grupo de oración. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros, los que ya tenemos tiempo conociendo de la palabra de Dios, escuchando tantas instrucciones de su bendita palabra en muchos temas, muchos retiros, muchas vigilias? Tenemos que aprender cómo comportarnos. ¿Para qué? Para que cada una de las personas que Dios nuestro Señor, por medio de cada uno de sus servidores, de cada una de las invitaciones, de cada una de esas palabras que uno le da a esa persona cuando se le invita a venir a los eventos que tenemos en la iglesia, que nosotros podamos dar ese testimonio de lo que nos está pidiendo San Pablo. Por eso nos quiere instruir para que sepamos cómo comportarnos ante los demás, no nada más en la iglesia. Muchas veces podríamos entender literalmente que se está tratando nada más de cuando está uno allí en la iglesia. No, la iglesia somos aquí y afuera. Somos esa parte de la iglesia del Dios vivo. Por eso San Pablo se empeña mucho en que nosotros sepamos cómo comportarnos. ¿Para qué? Para que cada una de las personas que son llamadas por el Señor a las cosas de Dios, acercarse a Dios, que nosotros podamos ayudarles y que no seamos una piedra de tropiezo para estas personas que buscan a ese Jesús vivo del que se les ha hablado. Así como decía esta alabanza, ¿cuántas personas no hemos llegado a un grupo de oración? Es una bendición de lo más tremenda que pueda haber, el grupo de oración. ¿Por qué? Porque aquí es donde se enseña a uno, como dice la palabra de Dios, a saber qué hacer en la iglesia, qué tenemos que hacer, cómo escuchar un llamado de Dios, cómo saber para qué yo soy bueno, para qué yo puedo servir en la iglesia del Señor. Las instrucciones ahí están. Y para mí hasta ahorita
Bendito sea el Señor, que es el grupo donde yo verdaderamente miro que hay esa enseñanza, con muchos errores, con muchos pecados, porque la iglesia de Jesucristo a la que Él vino a levantar es una iglesia de pecadores. Todos los nuevos sigan al Señor, sigan viniendo, sigan siguiendo esas enseñanzas, pero nunca se fijen si un hermano falla, porque en cualquier iglesia, en cualquier dominación, cualquier secta que vayan, en cualquier grupo donde haya personas, va a haber fallas, porque como seres humanos nadie somos perfectos, todos vamos a fallar. Y esta noche es una noche especial, donde el Señor nos va a ir enseñando, cómo debemos de vivir, cómo podemos saber si los que ya estamos sirviendo estamos llevando un servicio agradable a Dios, o qué nos hace falta, en qué estamos fallando. O el Señor a lo mejor nos va a hablar fuerte, a lo mejor nos va a hablar suavecito. Eso solamente Él lo sabe. Lo que sí les puedo decir, mis hermanos, que aferrémonos con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros pecados, reconociéndolos, como dice la palabra de Dios, unos a otros. ¿Qué quiere decir? Cuando nos dice la palabra de Dios que reconozcamos nuestros pecados unos a otros, que así como les estoy compartiendo en este momento, yo les estoy diciendo que yo fallo, que yo tengo pecados. Esa es una manera. La otra ya es la confesión, pero eso ya no nos corresponde, de esa confesión así entre nosotros. Pero sí podemos compartir de esa manera, especialmente con la gente nueva, con las personas que llegan nuevos a la iglesia. Y muchos también todavía que puede que tengan muchos años ya en la iglesia, pero no conocen verdaderamente los comportamientos, cómo debe de comportarse uno en la iglesia. Y allí tenemos la palabra de Dios. Pero miren lo que nos dice más adelante. En el versículo 6, en el capítulo 4, el versículo 6, allí donde la tenían allí mismo, dice: si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Entonces quiere decir que sí necesitamos de la palabra de Dios, y que sí necesitamos explicar la palabra de Dios para los que no la entienden, que puedan ir entendiendo poco a poco. Porque cada uno de nosotros, así como dice, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo. Allí es donde nos vamos a dar cuenta que cuando la estamos explicando, si nosotros ya estamos poniéndola en práctica, si estamos ya trabajando en eso, nos vamos a ir dando cuenta que nuestro servicio al Señor, aunque sea poquito a poquito, pero va mejorando. Y es lo que tenemos que buscar, mejorar cada día, aunque sea un poquito. Yo sé que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, de los más viejos que vemos aquí, la primera vez que llegamos a este lugar, a un lugar así, teníamos muchos más errores, muchas más fallas, muchas cosas horribles, se puede decir. Y todo se ha ido quedando atrás, se ha ido quedando atrás, se ha ido quedando atrás. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado empapar de la palabra de Dios, nos hemos ido dejando enseñar por Dios. ¿Y qué pasa cuando uno se empieza a dejar enseñar por la palabra de Dios? Que uno empieza a hacer conciencia de su propia vida y va dejándolo atrás todo aquel cochinero que traíamos el día que el Señor nos recogió por primera vez. Él no se la pensó. Yo a veces me pongo a pensar: Señor, ¿cómo fuiste capaz de levantarme a mí de ese basurero donde estaba? Y si cada uno nos preguntamos cómo estábamos ese día que el Señor nos llamó, nos vamos a dar cuenta que ya no nos parecemos nada a como estamos ahorita, aunque sigamos fallando. Pero somos totalmente diferentes ya. No quiere decir que ya somos santos, que nos salieron alas, pues no. Eso nunca va a pasar aquí en la tierra.
pero sí vamos mejorando y cada uno lo puede saber, cada uno lo puede sentir. Y si tú crees que en tu vida no ha cambiado nada, que en tu vida no ha mejorado nada, es porque no has escuchado verdaderamente y has puesto en tu corazón la palabra de Dios. Entre nosotros nos podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Y aquí nos deja estas instrucciones bien explícitas, bien claras, que cualquier persona las puede entender. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Deberíamos de tener todos los servidores, especialmente esa hambre de poder explicarle al mundo entero, de poder hacer algo, de no quedarnos nomás encerrados en lo que es el grupo de oración, de poder explicarles la palabra de vida, el plan de la divina salvación de Jesús. Fíjense lo que dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice: cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así, dice, aquí viene lo hermoso, lo bonito, dice, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Qué bonitas palabras, qué hermoso de veras escuchar esas palabras, digerirlas. Nos vuelve a hablar de la conducta, de cómo debemos de ser nosotros, de cómo debemos de permanecer. Y así nosotros podemos vivir con la esperanza, como nos decía en el capítulo 3, con esa esperanza de llegar a la salvación, pero no quedarnos allí. Nosotros tenemos que vivir preocupados por la salvación de los demás. Esa debe ser nuestra principal preocupación. Recuerden que, como dice la misma palabra de Dios, busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Entonces esa debe ser nuestra principal tarea de traer en nuestra vida, en nuestro pensamiento, nuestra meta a seguir. De qué puedo hacer yo, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo ir yo para buscar la salvación de los demás. Nos podemos hacer esta pregunta cada uno, fuera del grupo de oración, dejando el grupo de oración a un lado, ¿hasta dónde he ido yo? No me refiero en distancias, me estoy refiriendo en la fe, me estoy refiriendo en la enseñanza. ¿Hasta dónde he ido yo a llevarle ese mensaje de salvación a alguien? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para poder ser un instrumento del Señor para traer salvación a los demás? Miren, mis hermanos, tengo un tiempo que el Señor me levanta bien temprano siempre. A veces a las 4 yo estoy despierto, yo platico mucho con Él, luego ya me levanto. Ahí estamos platicando allí en la cocina, Él y yo solos allí. Y allí en mi soledad con Él, yo he tenido tantos momentos de gozo tan hermosos, de mirar cómo Él trae tantas cosas a mi mente para poder hacer, y cómo Él me está mostrando cómo poder lograrlas. Si el Señor nos manda a hacer algo, tenemos que estar despiertos en el Espíritu para saber cómo nos va a ayudar a lograrlo, porque no nomás te va a mandar, no nomás te va a dar la idea. Él te va a dar los instrumentos para que tú puedas lograr lo que quieres hacer, tratándose de sus cosas. Y es bien hermoso poder uno empaparse de ese amor, de llevar ese plan de salvación a la gente, a quien sea. A mí ahorita las personas que más me preocupan, miren, los que más me preocupan son las personas que se han separado de la iglesia.
Y yo tengo ese anhelo de enseñarles, de mostrarles la verdad. ¿Por qué? Porque uno sabe que andan perdidos. Uno sabe que si a Jesucristo mismo, cuando Él viene y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando Él viene y nos dice también que este es mi cuerpo, es mi sangre, el que no coma de mi cuerpo y no beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Nosotros lo creemos, pero hay mucha gente que no le cree a Jesús y dicen que Jesús es todo para ellos. A esas personas tenemos que hablarles mucho. Pero para eso tenemos que aprender, tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso nos dice, si tú explicas estas cosas, si nosotros le explicamos a las personas que se dejaron llevar nada más por palabras bonitas o porque alguien les hizo una cara fea en la iglesia y se fueron a otro lado. Dice la palabra de Dios bien claritamente que son niños que se dejan zarandear por el chamuco, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Una persona que está firme en la fe no anda bailando en la fe. No anda aquí, hoy aquí, mañana allá y mañana más allá. Cuando estamos firmes en la fe, estamos en el lugar, como dice la palabra de Dios, en la iglesia, que es la columna. Dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Siéntanse agraciados por vivir, por permanecer, por estar, por disfrutar, por tener el gozo, la dicha, la gracia de permanecer en la iglesia de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, hermano. Deja mirar si no se me perdieron estas personas, A los nuevos a lo mejor les va a dar algo nuevo esta noche. Les va a dar esa hambre de permanecer, de venir y poder tener un lugar, tener algo que hacer. El hambre de poder servirle al Señor. Y hoy el Señor nos va a instruir a todos. Alguien que vaya a abrir, por favor. Hoy el Señor nos viene a dar esas instrucciones a todos los servidores, porque Dios quiere que cada uno, nuevos, viejos, de los que saben, los que no saben, de los que no sabemos nada, cada uno, Él quiere que hagamos algo para Él, que cada uno llevemos parte de esa salvación al mundo. Es para lo que cada uno de nosotros fuimos llamados especialmente. No fuimos llamados para venir a hacer bola, para simplemente permanecer. El decidir un día, el trabajar para el Señor, el llevar un ministerio para el Señor es algo serio. Dice la palabra de Dios, dice, si tú le has prometido algo al Señor, más vale que lo cumplas, porque si no pueden venir muchas tragedias a tu vida y tú vas a tener que pagar por ellas. ¿Se imaginan qué tan serio es cuando uno le dice al Señor, ese día que sintió uno tan bonito y se deja llevar uno por el sentimiento solamente y le salen uno tantas promesas al Señor y hoy yo te quiero servir, hoy yo quiero hacer esto, hoy tú llámame para hacer esto, hoy tú mándame a hacer esto allá y allá, aquí más allá, y al rato salimos de aquí y al otro día se nos pasó ese calorcito del Espíritu Santo y ya no queremos hacer nada así. Se nos olvida lo que le prometimos al Señor. Y después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué es que me pasan tantas cosas? ¿Por qué es que si yo estoy sirviéndole al Señor ahí, si yo estoy yendo a la misa, yo voy al grupo de oración, ¿por qué me siguen pasando tantas cosas? Por las promesas que cada uno hicimos y no las estamos cumpliendo. Dice que mejor no le prometamos nada si no lo vamos a cumplir. Al fin que Él ya sabe lo que necesitamos cada quien. Él sabe que tú necesitas, Él sabe que yo estoy necesitando en este momento. Entonces ahorita yo no quiero prometerle nada de cosas así a Él, porque yo no quiero quedarle mal y yo no quiero que esa maldición recaiga en mi familia, recaiga en mí por prometer cosas y no cumplirlas.
Si te preguntaras ahorita, en un momento de esos hermosos que has tenido, esos encuentros con el Señor, ¿cuántas cosas le has prometido y cuántas de ellas has cumplido? Yo creo que si hacemos conciencia y meditamos verdaderamente en eso, nos vamos a quedar con muchas cosas en la mano de las que no hemos hecho siquiera el empiezo, ni siquiera hemos puesto algo para empezar a que esas promesas se cumplan. ¿Qué le has prometido tú al Señor? Esa pregunta, llévensela ahí en su mente, en su corazón, para que de aquí en adelante tomen siempre la palabra de Dios y que no nos hagamos como ¿cómo se llama este muchacho? Ricky Martin, que tenía, pasar por ahí el mensaje, un video que subió, que decía que el mundo no debería de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, que debían dejar la palabra de Dios a un lado y tomar las decisiones aparte. Por eso es importante, para no hacer las cosas a como a mí me gusta, lo que a mí me gusta, sino siempre ser guiados por la palabra de Dios. ¿Por qué una persona así dice esas palabras? Porque no le conviene la verdad, porque tal vez conoce y ha escuchado que la verdad está allí y que la verdad está en contra de lo que se está diciendo. Entonces por eso quieren dejar a Dios a un lado, y la vida no la podemos dirigir sin Dios. Primero tiene que ser Dios. Busca el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Amén. Que no nos pase lo que a esta persona sí. Porque cuando empezamos a pensar que todo lo podemos decidir sin mirar la palabra de Dios, por eso nos equivocamos tanto. Por eso cometemos tantos errores. Por eso vivimos como vivimos. Es que yo pienso que así es. Por eso es que yo les digo a esta persona las cosas así, porque yo así las siento, porque yo así soy. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos dice que así seamos. No. Cuida tu conducta, dice, y tu enseñanza. Palabras bien claves. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Y no solamente cuidarla, sino dice que persevera sin desanimarte. ¿Cuántas veces habemos personas a lo mejor que se nos salen decir palabras fuertes así de un momento a otro y se nos hace difícil no decirlas? Pero la palabra de Dios nos dice que perseveremos, y si perseveremos vamos a alcanzar, y va a llegar el día en que ya no va a ser difícil para nosotros de llevar un vocabulario así, de tener una conducta de esa manera, sino que si perseveramos vamos a alcanzar lo que queremos. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor que te dice, si perseveras tú. Cuando Él nos dice, si tú perseveras, quiere decir, nos está diciendo que Él está allí con nosotros, que Él está allí con cada uno de nosotros, porque Él nos conoce y sabe cuántas veces la regamos al día. Pero nos dice, persevera en tu conducta, en tu enseñanza. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda lo que decía la palabra de Dios enseguida? ¿Para qué tenemos que perseverar? No oigo nada. Eso, denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. ¡Viva Cristo Rey, hermanos! Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. A ver, por aquí ya llegó uno de nuestros hermanos. Los dos llegaron ya. A ver, vamos a pedir el que va a dar el primer tema, porque algo pasó por ahí. Que venga y se presente él.